Buenos días, chicos. Vamos a trabajar nuestro curso de Historia del Perú. Y en este caso nuestro tema es el poblamiento peruano. Vamos a conocer de qué lugares del mundo o del continente llegaron hasta nuestro territorio peruano. Sabemos que cuando llegaron a América hay bastantes teorías sobre ello, ¿verdad? ¿Te acuerdas la teoría asiática que decía que llegaron de Asia por el estrecho de Bering? Tenemos también la teoría australiana que dice que de Australia atravesaron Antártida y llegaron por el sur. Vamos, dos teorías. Tenemos la teoría oceánica que dice que de las islas de Oceanía llegaron a poblar nuestro continente. Tenemos también la teoría que dice que no, que llegaron de África y llegaron a poblar el continente. Muy bien, chicos, de donde quiera que haya llegado el hombre a América, nuestra pregunta del día de hoy es ¿y cómo llegó al Perú? ¿Llegó a algún lugar de América? Sí, pero ¿al Perú de dónde llegó? ¿Por qué tenemos la cultura que tenemos? ¿De dónde hemos heredado esas formas de decorar, esas costumbres que van apareciendo desde el origen de la historia peruana? ¿De dónde apareció eso? Esa es nuestra clase del día de hoy. Y en este caso hay también teorías diferentes, ¿no? Por ejemplo, vamos a mencionar la primera. La primera es la teoría autoctonista. Esa teoría autoctonista es planteada por Julio Cetello, el padre de la arqueología peruana. Julio Cetello. ¿Qué nos dice Julio Cetello? Él nos dice que la cultura peruana tiene su origen en la Amazonía. En esta zona de la Amazonía tiene su origen y desde allí llegaron a desarrollar las primeras culturas. O sea, el origen del hombre peruano se encuentra en la Amazonía. Y de la Amazonía se difundió a diferentes partes de nuestro territorio. Pero ¿en qué se basa para decir que el origen está en la Amazonía? Chicos, se basa porque las decoraciones, recuerda que Julio Cetello, la primera cultura que encontró y bautizó como la cultura matriz de América, fue la cultura chavín. Y él se puso a analizar las decoraciones de la cultura chavín. Decoraciones felinas, serpientes, esos animales que decoran allí o tienen como referencia no existen en la sierra, dice él, tampoco en la costa, están en la selva. Entonces la manera de pensar, de decorar de estos personajes tenía que venir de la selva, de unos orígenes selváticos, de unos orígenes amazónicos. Por eso dice él lo siguiente: el origen de la cultura peruana está en la selva amazónica o en la Amazonía. Chicos, primera teoría. Vamos a ver la siguiente. Mira, la siguiente es la teoría inmigracionista. Vamos a ponerla por aquí. Teoría inmigracionista. Y esto lo plantea el arqueólogo Max Uhle. Max Uhle nos dice que el origen de la cultura peruana estaría en las culturas mexicanas o de Mesoamérica, la cultura maya y la cultura azteca. Desde aquí vendrían a poblar nuestro territorio y a heredar la cultura que nosotros tenemos. Entonces, ¿en qué se basa Max Uhle? Uno, en las referencias similares, por ejemplo, los sacrificios humanos que practicaban los aztecas y los sacrificios humanos que se practicaban en los mochicas. Él descubre la cultura mochica y la cultura nazca en nuestro país. Vamos a ubicarlo acá. Mira, la cultura mochica por esta zona del norte y la cultura nazca por esta zona de la costa sur. Ya. Entonces él dice, aquí hay muchas semejanzas entre las culturas mesoamericanas y la cultura peruana. Entonces ellos, probablemente los mayas y los aztecas, han venido caminando, buscando un nuevo territorio y se asentaron en estas zonas.
y ahí desarrollaron su cultura. Por esa razón las semejanzas, las prácticas que en algunos casos son parecidas. Él dice así, entonces de la cultura maya y la cultura azteca vendrían a formar aquí lo que serían las culturas proto-nazca y proto-chimú. Voy a escribirlo por acá. Proto quiere decir anterior, ¿no? Las bases de lo que fue la cultura nazca o de lo que va a ser la cultura nazca. Y aquí también las bases o lo anterior a lo que va a ser la cultura chimú o nazca, ¿ya? Proto-nazca o proto-chimú. Proto-nazca, proto-chimú, proto-mochica también son justo culturas importantes que se desarrollaron en esa zona. Entonces él considera que antes de que se desarrollen estas culturas hay una base, un origen en la cultura mesoamericana, o sea, en los mayas y en los aztecas. No son las únicas teorías, tenemos, a ver, por aquí una más. La teoría aloctonista. La teoría aloctonista la plantea Federico Kaufmann Doy. Y él nos dice que el origen de la cultura peruana estaría en la zona del Ecuador. En la zona del Ecuador, ¿por qué razón? Ya, vamos a ver por qué razón. Porque él encuentra allí en Ecuador unas muestras de cerámica. Tú sabes que todos los vestigios orgánicos que se encuentran, orgánicos y bueno, en este caso cerámica, se someten a procesos para poder investigar su antigüedad. Por ejemplo, el caso de la cerámica es la fotoluminiscencia, que averigua cuánto tiempo estuvo sometido al calor para la preparación de esa cerámica y por ello puede más o menos datar su antigüedad. Entonces se dató una cerámica encontrada aquí, se llama la cerámica y la cultura Valdivia, que se desarrolló en Ecuador. Se dató como más antigua, con una fecha anterior a las culturas originales de aquí, como por ejemplo la cultura chavín, ¿sí? Entonces, como esto es más antiguo, Federico Kaufmann Doy dijo, esto es más antiguo y es parecido. Entonces quiere decir que el origen de lo que se desarrolló en el Perú se encuentra en Ecuador, exactamente en Valdivia. Desde allí, el hombre que desarrolló esa cultura allí anterior vino y pobló el Perú. Esa es la propuesta de Federico Kaufmann Doy. El origen de la cultura peruana se encontraría entonces en la cultura Valdivia de Ecuador. Chicos, hasta el momento vamos a repasar. ¿Te acuerdas qué nos decía Julio Cetello? ¿En qué lugar se encontraba el origen del Perú, del peruano, de la cultura peruana? ¿Recuerdas? En la Amazonía, ¿no? Julio Cetello nos plantea que el origen está en la Amazonía. Origen de la cultura peruana en la Amazonía. Tenemos siguiente, cultura inmigracionista. Mira, recuerdo el mapa, ¿de dónde venía esa cultura que luego se va a manifestar en proto-nazca y proto-mochica o proto-chimú? ¿Dónde? ¿De dónde venía? De Mesoamérica, ¿no? Exactamente, en Mesoamérica se desarrollan dos culturas importantes, que es la cultura maya y azteca. De los mayas y aztecas. Y nos falta la teoría aloctonista. La teoría aloctonista me dice que proviene de la cultura Valdivia, ¿verdad? Que se desarrolla en Ecuador. Ahí se encontró esa cerámica que se dató como más antigua a la que se conocía en ese momento de Chavín, y él propuso que ahí está el origen de la cultura peruana o del poblador peruano. Recuerda que en realidad la cultura más antigua o el poblador más antiguo del Perú no es Chavín. Se han descubierto otras civilizaciones que son anteriores a esta. Por ejemplo,
Caral, ¿no? Sin ir muy lejos, el ejemplo de Caral. Y vamos a conocer nosotros a lo largo de nuestra clase que hay otros asentamientos más antiguos que se han encontrado, ¿ya? Por ejemplo, estoy buscando una imagen para que vean ustedes cómo se desarrollaron. Acá está, Caral, ¿no? Aquí te estaba diciendo, Caral, mira, hace toda una civilización, una construcción religiosa, toda una ciudadela, y esto es mucho más antiguo a el mismo Chavín, al mismo Valdivia, inclusive a los mismos mayas y aztecas. Esto es más antiguo y es paralelamente contemporáneo con Egipto y Mesopotamia. Entonces, estamos hablando de la cultura más antigua de América en Caral. Entonces, esas teorías van perdiendo peso. Y una cuarta teoría es la teoría hologenista. Lo voy a poner acá porque tengo espacio. La teoría hologenista es planteada por el arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. Y él nos dice, claro, el origen de la cultura peruana se debe, como han planteado algunos arqueólogos, investigadores, se debe a los factores externos. O sea que se van aprendiendo, tal vez sí de los mayas y aztecas, tal vez sí de Valdivia o de otras culturas que están alrededor y fuera del Perú. Claro que sí, depende de los factores externos, pero no solamente de los factores externos, sino también hay un importante desarrollo en la zona interna de nuestro país. Entonces, el origen de la cultura peruana y del poblador peruano y lo que viene siendo se debe tanto a los factores del exterior como a los factores que se desarrollaron dentro del propio territorio. Eso es lo que nos dice Luis Guillermo Lumbreras con su teoría hologenista, y es la teoría más aceptada porque prácticamente engloba a todo, ¿no? Reflexiona y da un dato un poco más exacto de cómo sería el origen de esa cultura en nuestro país. Chicos, las próximas clases vamos a estar viendo, si ya sabemos que tanto de lo externo y de lo interno nace lo que es nuestra cultura y el poblador, vamos a ver cuáles son esas culturas que se asentaron en nuestro país. Entonces, ¿qué culturas desarrollaron? ¿No? No es que de pronto aparece el hombre y dice, voy a hacer la cultura mochica y se pone el nombre. No, sino que se fue desarrollando la cultura como un proceso evolutivo. De poco a poco fueron aprendiendo. Primero, ¿con qué trabajan? Con lo que hay en la naturaleza. Entonces, trabajan con la piedra, encuentran la piedra y con la piedra comienzan a fabricar sus herramientas, a obtener su alimento, ¿verdad? Pero después de ello, van a desarrollar otra cultura. Ya se dan cuenta que tal vez moldeando el barro, utilizando la arcilla, pueden conseguir cerámica. Y esa cerámica pueden hacer utensilios muy útiles para su vida diaria. Van descubriendo tal vez que no están solos, sino que hay dioses de los cuales dependen, que se encuentran en la tierra, que se encuentran en el mar, en el cielo, en diferentes lados. Van creando ritos de adoración, ritos de alabanza. Se dan cuenta de que hay personas que tienen más poder, tal vez son los que tienen un conocimiento de los dioses y su adoración, y hay personas que no. Entonces les van apareciendo las clases sociales. Chicos, y así va desarrollándose de lo poco a lo más complejo en la evolución de la cultura peruana en nuestro territorio. Entonces vamos a comenzar a ver, como les digo, cómo se da este desarrollo en nuestro curso, y cualquier consulta que tengas o duda me puedes hacer personalmente, ¿sí? Chicos, recordemos cuidarnos mucho, ¿sí? Por favor, siempre lavarnos las manos, que es muy importante, y bueno, tener mucho cuidado con las personas que llegan del exterior. Siempre hay un adulto que tiene que salir a comprar para poder cubrir nuestras necesidades alimenticias, pero cuidado, por más que queramos, tal vez es mamá, papá, tenemos que esperar que esa persona se dé el aseo y se desinfecten totalmente para que nosotros recién podamos acercarnos a ellos, para evitar que nos contagiemos y contagiar a los demás, ¿sí? Entonces
hay que ser muy precavidos en ese lado y seguir cuidándonos mucho. Un gusto porque ahora nos volvemos a encontrar y nos vemos al menos por estos medios virtuales. Chicos, muy bien, cualquier consulta les puedo apoyar, ya lo saben. Cuídense.